Hoy vamos a hablar de 3 temas relacionados con el arbitraje societario. El arbitraje societario es, estábamos hablando ahorita hace un rato, uno de los temas más difíciles que hay en arbitraje desde el punto de vista de la estructuración del conflicto, de la estructuración del arbitraje como tal, de cuáles son las partes que pueden acudir al arbitraje en virtud de una determinada cláusula y cuáles son los conflictos que esa cláusula cubre, por muchas razones. Una, por la naturaleza misma del contrato de sociedad, el carácter dinámico de los socios, que un día son unos, otro día son otros. 2, por la cantidad de contratos que rodean muchas veces al contrato de sociedad, unos son complementarios, otros accesorios, etc. Y 3, porque realmente, por lo general, todos los casos son distintos. Es muy raro encontrar 2 casos en esta materia que sean iguales y eso hace que el tema sea bastante complejo. Tenemos hoy la fortuna de contar con 2 funcionarios de la Superintendencia de Sociedades que desde que tiene las facultades que la ley le ha otorgado para fungir como juez ha adquirido aún más importancia de la que ya tenía en el tema societario en el país y probablemente es el primer juez en materia de sociedades en el país hoy en día, de manera que es un privilegio tenerlas acá con nosotros, saber qué están pensando, cómo ven los temas. Y los invito a que aprovechen la oportunidad para hacerles preguntas y para proponer debates sobre los temas que vamos a plantear. Hemos decidido hacer unas presentaciones relativamente breves, de unos 15 o 20 minutos cada uno, y al final de cada presentación abrir el espacio para preguntas que puedan tener ustedes. Entonces, quiero darle la palabra en primer lugar a la doctora María Isabel Romero, quien nos va a hablar de la aplicación en el tiempo de las normas sobre el arbitraje societario. Muchas gracias. ¿Me oyen bien ahí? Bueno, muchas gracias. Bueno, tal como les comentó el doctor Zuleta, Ana María y yo hacemos parte de la Delegatura de Procedimientos Mercantiles de la Superintendencia, que es la que tiene facultades jurisdiccionales en materia de conflictos societarios. En particular, yo les voy a hablar de la aplicación de las normas en el tiempo y digamos que lo relevante y a lo que quiero llegar eventualmente con esto es a abrir un debate, digamos, a que hablemos respecto de la prohibición establecida en el artículo 194 del Código de Comercio, la cual fue derogada por el Estatuto Arbitral, por la Ley 1563. Dicho artículo establecía que la impugnación de decisiones sociales no podía llevarse ante un tribunal de arbitramiento, pese a que hubiera una cláusula arbitral establecida en los estatutos sociales. Entonces, en esa medida, a partir de la entrada en vigencia del Código de Comercio, era prohibido que se llevará ante un tribunal de arbitramiento las impugnaciones sociales. Este artículo en términos generales fue siempre, digamos, debatido internamente, sobre todo porque en materia, digamos, empresarial, lo que se pretende y lo que se busca es celeridad en los procesos y digamos que la impugnación no era un proceso que digamos hubiera ninguna justificación real para que no pudiera llevarse ante la justicia arbitral y por eso fue altamente debatido desde un inicio. La ley 222 del 95, por su parte, estableció en uno de sus artículos que siempre que todos los conflictos societarios, tanto del desarrollo del contrato como de las normas relacionadas con sociedades, se debían llevar por un proceso verbal sumario ante la justicia ordinaria, salvo que hubiera una cláusula arbitral. En virtud de este artículo, en su momento se entendió, digamos, sobre todo por parte de la doctrina basada en alguna de las doctrinas y jurisprudencias internacionales, que este artículo había derogado el artículo 194 del Código de Comercio. Sin embargo, no fue pacífica esta posición y después de mucho tiempo, entonces finalmente el Estatuto Arbitral decidió decirlo expresamente, en donde expresamente dice que deroga el artículo 194 del Código de Comercio. Eso quiere decir que desde que entró en vigencia el Estatuto Arbitral, la impugnación se puede tramitar ante un procedimiento arbitral. Dicho esto, entonces yo voy a dejar de lado un poco la discusión de si la ley 222 derogó o no el artículo 194, como que para los efectos, digamos, de la polémica y de la discusión, entendamos que fue el estatuto arbitral, es decir, a partir de la ley 1563 de 2012, en el momento en el cual se derogó el artículo 194. Entonces, la relevancia de esto es entender
si las normas que rigen al pacto arbitral son las normas que estaban vigentes en el momento en el que se suscribe el pacto arbitral o en el momento en el que el proceso arbitral se inicia, porque dependiendo de esto entenderemos si ese artículo 194 sigue aún vigente para todas las cláusulas arbitrales que se hubieran suscrito antes de que entró en vigencia la ley 1563. Para esto existen dos posturas fundamentales, digamos, que están contrarias. Voy a hablar primero de la postura que establece, que ha sido sobre todo doctrinal más que jurisprudencial, y es aquella postura que entiende que la normatividad vigente para una cláusula arbitral es aquella que se encuentra vigente en el momento en el que se inicia el proceso arbitral, no en el momento en el que se suscribe el pacto arbitral. Esta teoría se ha basado principalmente, digamos, como que ha encontrado su fundamento en la teoría que entiende que el pacto arbitral es de naturaleza procesal. Entendiendo que el pacto arbitral es de naturaleza procesal y no contractual, ha entendido entonces que se le debe dar aplicación inmediata a las normas, una vez entrar en vigencia, entendiendo esta norma la ley 1563, esto en virtud del artículo 40 de la ley 153. Recordemos que el artículo 40 de la ley 153 de 1887 dice expresamente que las normas procesales son de aplicación inmediata. Así las cosas, si entendemos que el pacto arbitral tiene una naturaleza procesal, tendríamos que aplicar este artículo y en ese sentido las normas que serían aplicables al pacto arbitral son las que están vigentes en el momento en el que se inicia un tribunal de arbitramiento. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros, para el caso concreto al que me estoy refiriendo, en unos estatutos sociales del año 80 se pactó una cláusula arbitral y en este momento se inicia el proceso arbitral, se podrá iniciar sin ningún problema por parte de los accionistas una acción de impugnación contra las decisiones sociales, porque la ley que rige es la ley 1563, que en este momento ya derogó la prohibición que existía anteriormente respecto del artículo 194 del Código de Comercio. Bueno, esta teoría también ha encontrado algunos fundamentos entendiendo que la naturaleza del pacto arbitral es una naturaleza contractual, pero digamos que estos fundamentos digamos que se quedan un poco cortos respecto de lo que la jurisprudencia ha entendido por pacto arbitral, porque recordemos que el pacto arbitral expresamente, según lo establece la ley 1563 en su artículo 3º, es un negocio jurídico en el que las partes renuncian a la justicia ordinaria y se comprometen a llevar sus conflictos ante un tribunal de arbitramiento. Entonces, en ese sentido, esa es como la primera postura que quería poner sobre la mesa, y la otra postura es que la normatividad que se entiende vigente respecto de los pactos arbitrales es aquella que era vigente en el momento en el que se suscribió el pacto arbitral. Esta teoría ha sido avalada no solo por la doctrina, sino que también existen varios pronunciamientos jurisprudenciales. Hay una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que recopila el tema de manera importante, del 7 de junio del 96. El Consejo de Estado profirió una sentencia también en el caso de Termorrío en este sentido, en donde expresamente establecen que la normatividad vigente en materia arbitral es la que estaba vigente en el momento, la normatividad aplicable en materia arbitral es la que estaba vigente en el momento en el que se suscribió el contrato. Y esta teoría se ha basado siempre, tanto doctrinariamente como jurisprudencialmente, en el artículo 38 de la ley 153 de 1887. Este artículo 38 dice expresamente que en todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración. Esto quiere decir que si yo celebré una cláusula compromisoria, está en los estatutos desde el año 80, tal como lo habíamos mencionado ahorita, como en el año 80 la normatividad aplicable era aún el artículo 194 que aún se encontraba vigente, entonces entendemos que esa prohibición está incorporada en la cláusula arbitral que se suscribió en ese momento, y en ese sentido los accionistas que hayan suscrito esa cláusula arbitral no podrían en este momento iniciar un tribunal de arbitramiento con base en esa cláusula arbitral. Tendrían entonces, digamos que esta teoría ha entendido principalmente que tendrían que todas las cláusulas compromisorias que existen con anterioridad a la ley 1563 tendrían que incluir expresamente
la impugnación como una opción de la cláusula arbitral. De lo contrario, no podría conocerse por la justicia arbitral. Eso es principalmente, digamos, esta teoría. Esta teoría, por el contrario, sí se basa en la naturaleza del pacto arbitral como una naturaleza contractual, es decir, entendiéndolo como un contrato autónomo tanto de los estatutos como de cualquier otro contrato. Entonces lo entiende que lo que debe aplicar es la normatividad sustancial que rige los contratos y las obligaciones. Por su parte, la superintendencia, digamos que en este sentido no ha habido pronunciamientos jurisprudenciales abundantes, por decirlo de algún modo. Sin embargo, la superintendencia en los últimos meses ha emitido algunos pronunciamientos al respecto y ha entendido que efectivamente no podría conocer la justicia arbitral respecto de cláusulas de acciones de impugnación con base en cláusulas que se hubieran suscrito antes de la entrada en vigencia de la ley 1563. Para esto la superintendencia se ha basado, digamos, no solo en el tema de la interpretación de los contratos a la luz de la ley 153, tal como la doctrina lo ha venido haciendo hasta el momento, sino que para la superintendencia uno de los puntos fundamentales es el principio de habilitación que establece la Constitución Política en el artículo 116 y que la Corte Constitucional pues ha reiterado en varios de sus pronunciamientos, en el cual establece que es un derecho, es un principio fundamental, es un principio constitucional necesario para entender que los árbitros tienen facultades, es decir, este principio de habilitación por medio del cual las partes voluntariamente le dan facultades a los tribunales, a los árbitros para que sean ellos quienes conozcan sus diferencias. La superintendencia entiende que este principio de habilitación no se da respecto de las acciones de impugnación que se hayan, respecto de las cláusulas que se hayan celebrado antes de la entrada en vigencia de la ley 1563, y esto lo ha entendido porque si era una normatividad que se encontraba en ese momento prohibido, si era prohibido en ese momento antes del año 2012 llevar a cabo una acción de impugnación ante un tribunal de arbitramiento, al entender que ese prohibimiento existía, mal podría entonces interpretar el juez en este momento que en su momento las partes sí quisieron y sí era parte de la voluntad llevar ese tipo de acciones a la justicia arbitral en la medida en la que expresamente estaba prohibido por la ley comercial. Entonces esa ha sido como la postura de la superintendencia hasta el momento. Las facultades que tiene la superintendencia en materia jurisdiccional son exactamente las de la justicia ordinaria, no nos equiparamos a la justicia ordinaria. Independientemente de que se trate de sociedades vigiladas o no, lo único que varía entre si son sociedades vigiladas o no es el tipo de proceso que se lleva, si es verbal sumario o es verbal. Entonces, en ese sentido, la superintendencia sí lo podría conocer. Claro que en el evento que comenta podría haber un tema, evidentemente un conflicto, yo no sabía, digamos, hasta el momento que la justicia ordinaria, digamos que los jueces ya rechazaban independientemente de la fecha en la que se encontrara por haber cláusula compromisoria. No sé además si eso lo hagan como consecuencia de que haya habido una excepción previa que haya hecho referencia a la cláusula compromisoria o si lo hacen de plano. Sí, pues obviamente lo que ve muchas veces uno cuando acude a la justicia ordinaria es con el volumen de trabajo que tienen, si encuentran cualquier forma de rechazar la demanda, pues la van a rechazar. Y si ven de entrada en los estatutos que hay una cláusula compromisoria y pues unen eso con la derogatoria del 194 por la ley de arbitraje, entonces rechazan la demanda y le dicen al demandante váyase para su tribunal. Pues siguiendo la línea de lo que dice, efectivamente a nosotros nos han llegado demandas que los jueces rechazan y nos envían a nosotros. Okay. Digamos que ellos se consideran no competentes en algunos casos por algunos diferentes motivos y nos lo envían a nosotros como los competentes. Entonces, si es como consecuencia de una excepción previa en la cual se invoca la cláusula compromisoria, pues probablemente tenga sentido irse directamente a un tribunal de arbitramiento y que sean los árbitros los que decidan, porque entendemos que precisamente como es algo polémico, probablemente los árbitros encuentren que hay competencia, independientemente, digamos, del debate que hay de por medio. Pero si no es como consecuencia de si aún no hay una excepción previa, pues
lo que yo les recomendaría sinceramente es ir a la Superintendencia de Sociedades, pues es otra opción antes de, porque es que también uno de los temas con las impugnaciones pues que nosotros hemos visto desde nuestra experiencia es que muchas veces con la impugnación son temas sencillos y que se quieren tramitar de manera ágil y que muchas veces los mismos empresarios no quieren iniciar un tribunal de arbitramiento por tema de costos, dependiendo, digamos, claramente de la complejidad del tema. Pero cuando es un tema sencillo, que debe ser ágil y que por tema de costos de pronto no amerita iniciar un tribunal, y por eso es que lo inician ante la justicia ordinaria, incluso existiendo una cláusula compromisoria, pues podría ser una opción ir ante la superintendencia, pero sí, efectivamente podría haber un conflicto si eventualmente hay un laudo que contradiga lo que decía el juez. Ahora, yo quisiera ofrecer una opinión sobre ese tema y es la siguiente. Lo primero es, un juez puede enviar a las partes al arbitraje según los principios del arbitraje y según nuestra ley procesal únicamente como consecuencia de que el demandado alegue la existencia de la cláusula arbitral. Eso no es causal de rechazo de la demanda, porque aun si la controversia está cobijada por una cláusula arbitral y se presenta ante la justicia ordinaria, si no se alega la excepción, hay un desistimiento tácito de la cláusula. Entonces, creo que si están rechazando las demandas, creo que en eso no están obrando correctamente. Lo segundo es qué pasa cuando hay una diferencia, no solamente en este caso, sino en cualquiera, entre un juez y un tribunal arbitral sobre quién es el que tiene competencia. Lo que dicen los principios del arbitraje y lo que dice la ley 1563, el principio de competence, es, le corresponde decidirlo es al tribunal arbitral. Es decir, el principio lo que dice es que el juez, al advertir que la controversia puede estar cobijada por una cláusula arbitral, debe remitir a las partes al arbitraje. En Colombia lo estamos haciendo al revés. A mí me está pasando en la Superintendencia de Industria y Comercio, pasa con mucha frecuencia, contratos de distribución con cláusula arbitral. Entonces, al demandante no le gusta la cláusula arbitral, entonces mete una demanda de competencia desleal por un tema que realmente se deriva del contrato, lo mete ante la superintendencia. Entonces uno presenta la excepción de cláusula compromisoria y es la superintendencia la que analiza y la que decide si la controversia está o no cubierta por la cláusula arbitral. La ley 1563 y los principios del arbitraje realmente mandan es lo contrario. El juez debería remitir a las partes al arbitraje. Si el tribunal dice que no tiene competencia por las razones que acaba de expresar la doctora María Isabel, entonces ahí sí le corresponde al juez fallarlo. El principio de competence es una regla de prelación en el tiempo. Es decir, es el tribunal arbitral el que primero tiene que decir si tiene la competencia o no, y esa es una decisión que tiene su control en el recurso de anulación. Entonces, me parece que en esa dinámica, no solamente en este caso específico de la validez de las decisiones de los órganos sociales, sino en general, si existe cualquier duda sobre el hecho de que pueda estar cobijada por la cláusula arbitral la controversia, yo creo que la obligación del juez es remitir a las partes al arbitraje. En Colombia, como digo, lo estamos haciendo al revés, lo estamos haciendo en todas partes, porque normalmente estamos viendo la excepción de cláusula compromisoria como un tema más asociado al procedimiento civil que asociado al arbitraje, pero realmente es un tema de arbitraje, no es un tema de procedimiento, por lo menos es la visión que yo tengo. Y quería anotar rápidamente, yo no conocía esta posición de la superintendencia que acaba de mencionar la doctora María Isabel y me parece muy interesante porque es que, como ella bien explicó, esta discusión de la aplicación de la ley en el tiempo siempre se movía entre dos escenarios, el procesal y el sustancial. Entonces, si es un contrato, son las leyes vigentes al momento de la celebración, si es una disposición procesal es de aplicación inmediata. Pero me parece que esa visión que está acudiendo me parece un tercer principio, que es un principio del arbitraje, y es preguntarse si las partes realmente estaban habilitando al tribunal arbitral para hacer algo que en el momento en que suscribieron la cláusula del tribunal por ley no podía hacer. Me parece que es una tercera vía, yo la verdad no lo había pensado, me parece muy interesante. ¿Había otra pregunta por acá? Señor. Sí. A ver, yo tratando de entender, digamos, la naturaleza del problema, uno diría que si se hizo una cláusula, un pacto arbitral sobre una materia que estaba prohibida, pues que habría allí digamos, un objeto ilícito y por lo tanto una nulidad. Ese es el primer punto, pero ya voy adelante. Y hay otro punto que me parece que es importante tener en cuenta, que es una eventual convalidación, porque es que es cierto que hay un momento histórico en el cual se hace el pacto, pero digamos, por decir algún contrato de tracto sucesivo en el cual se viene desarrollando, digamos, el contrato mismo se viene ejecutando, perfectamente puede pasar que las partes, luego de que se levantó la prohibición, hayan seguido, digamos, pensando en la vigencia de ese pacto.
y puede pasar que las mismas partes estén convalidando el pacto. Yo no creo que sea, digamos, como elemento de juicio para poder hacer un análisis, no creo que necesariamente haya que colocarse en un momento histórico, aunque yo sé que se trata de un problema de aplicación de la ley en el tiempo. Pero creo que hay que considerar un segundo elemento, no lo digo de una manera concluyente, sino como un planteamiento, que es un tema de convalidación. Ahora, si se trata de que es un pacto nulo, porque había una prohibición y entonces va contra una norma de orden público y entonces hay una ilicitud en el objeto, no sé cuál habrá sido la consideración que habrá tenido eventualmente la superintendencia para decir que no se aplica, pero evidentemente si había una prohibición, digamos, si es un tema de nulidad, también hay que recordar que la nulidad, digamos, debe ser declarada. Entonces, ¿qué pasa cuando no se declaró la nulidad y y se levantó la prohibición desde el punto de vista legal? ¿No es cierto? Cabría declarar una nulidad entonces y decir no es válido ese pacto a pesar de que ya la ley levantó la prohibición. Y está el tema también, digo yo, de la convalidación, ¿no? Que finalmente también es un tema de la decisión de las partes. O sea, si una persona presenta una demanda arbitral con base a una cláusula de estas, también habría, digo yo, que esperar cuál es la conducta de las partes frente a la validez o invalidez de esa cláusula, porque esto es un tema que, digamos, se desarrolla en el tiempo, es una cláusula que está, pero que se sigue, digamos, tácitamente o implícitamente, las partes le están dando una validez a esa cláusula. Cuando ya está levantada la prohibición, me parece que es fundamental tener en cuenta la conducta de las partes para ver cuál debería ser el efecto. Entonces, me gustaría saber cuál es la opinión de ustedes. Gracias. Pues empezando por el segundo punto que mencionó respecto de la convalidación que den las partes, yo creo que efectivamente las partes pueden dar la convalidación y no habría ningún inconveniente. Es decir, si uno de los accionistas interpone una acción de impugnación ante un tribunal de arbitramiento, convoca un tribunal de arbitramiento para conocer este tema, la demandada, que es la sociedad, no interpone ningún recurso contra el auto admisorio, no propone ninguna excepción, entiende que está aceptando que efectivamente, pues digamos, en esa postura que yo les comentaba la superintendencia en relación con el principio de habilitación, en ese sentido la superintendencia entiende que ese silencio del demandado en el tribunal de arbitramiento, ese silencio está habilitando en ese momento a los árbitros para que efectivamente conozcan de ese tema en particular, que aunque si bien estaba prohibida anteriormente, lo está aceptando, pero es porque esa convalidación la está dando en ese momento. Pero digamos, respecto del tracto sucesivo, me parece que ahí hay como un tema un poco complicado en el sentido en el que muchas veces se confunde, digamos, como que el contrato de sociedad con el pacto arbitral. Y teniendo en cuenta la autonomía y que se tratan de dos contratos absolutamente diferentes, yo no me atrevería a decir que se trata de un contrato de tracto sucesivo y en ese sentido no me atrevería a aplicarle entonces digamos los principios de vigencia de las normas de los contratos de tracto sucesivo. Pero sin embargo, sí creo que la convalidación por parte de las personas que hayan pactado suscrito el pacto arbitral es totalmente válida. Ahora, respecto de la nulidad que mencionaba del pacto arbitral, efectivamente puede presentarse esa opción y me parece que en ese caso debería ser el tribunal el que se refiriera respecto de la nulidad o no del pacto arbitral. Sin embargo, me parece que yo creo que esa situación difícilmente se da en el siguiente sentido. Las cláusulas las cláusulas arbitrales que están en los estatutos, en la mayoría de los estatutos sociales que conocemos, no hacen referencia expresa, con algunas excepciones claramente, a la impugnación. En ese caso, digamos, uno sí podría entender que hay eventualmente una nulidad por objeto ilícito porque estaba contrariando una norma existente. Lo que dicen normalmente las cláusulas arbitrales es que es para todos los conflictos sociales. Entonces, cuando decía para todos los conflictos sociales y llegaba a un tribunal de arbitramiento, el tribunal de arbitramiento tenía expresamente una prohibición en el artículo 194. Ahora, cuando dice para todos los conflictos sociales,
si bien no se puede hablar de una nulidad en estricto sentido porque no hay un objeto ilícito, porque no se está contrariando nada directamente, sí entra entonces el debate de cuál es la norma que hay que aplicar para ver si la norma que rige al pacto como tal está cobijada o no por la prohibición de su momento. ¿Sí es claro? Porque yo también lo entiendo en el mismo sentido, y es que le da la primera instancia al tribunal de arbitramiento, y el juez lo que tiene que hacer cuando ve una cláusula es vayan al tribunal de arbitramiento, y si el tribunal de arbitramiento se equivoca, pues y allá lo alegan, entonces se abran los recursos de nulidad procedentes. Tiene mucho que ver con la realidad y la práctica de cómo se utilizan este tipo de excepciones a veces en la resolución de conflictos. Y también en lo absoluto y lo cerrado que se puede decir de la interpretación de un principio. La superintendencia bajo ninguna circunstancia pretende invadir, ir en contra de este principio que además es universal del arbitraje. La superintendencia no considera que se esté invadiendo nunca el ámbito del arbitraje cuando la cláusula ni siquiera cobija a la parte que está demandando. Eso sería más una denegación de justicia, pretender que la persona se vaya a arbitraje cuando ni siquiera es parte de la cláusula, a que se nombren unos árbitros y se pierda una cantidad de tiempo en la resolución de conflictos que lo que necesitan es eficacia y celeridad. Esa es la realidad. Tristemente, muchas veces la excepción de cláusula compromisoria se utiliza como un mecanismo para evitar llegar a una solución de fondo. ¿Por qué? Porque muchas veces el que demanda es el accionista minoritario, y el accionista minoritario vulnerado en sus derechos no tiene con qué costear un tribunal de arbitramiento. Otro tema muy importante es que el tiempo es determinante en las decisiones empresariales. El mundo empresarial se mueve muy rápido. Entonces, más allá de invadir el principio competence, bajo ninguna circunstancia lo hacemos, la superintendencia considera que ni siquiera es necesario ir a un tribunal de arbitramiento cuando no está cobijada la controversia, es que eso es denegación de justicia, o cuando a la parte ni siquiera la vincula, la parte ni siquiera ha habilitado a los árbitros para que conozcan de su controversia. Entonces, ¿qué sentido tendría por proteger un principio hacer que una persona tenga que dar toda una vuelta que en ocasiones puede durar años o meses? Entonces, para recapitular, no consideramos que vayamos en contra del principio competence cuando encontramos que la controversia no es objeto de arbitraje o a la parte no la vincula. Lo que la superintendencia revisa muchas veces no es si es un tema no arbitrable, sino si efectivamente las partes están vinculadas o no por la cláusula compromisoria. Muchas veces, casi que ni entra a hacerse un estudio de la cláusula en estricto sentido, que es lo que haría en su momento el árbitro para determinar si es o no competente, sino que muchas veces son cláusulas que evidentemente no le aplican a esas partes por diferentes razones. O, por ejemplo, muchas veces es la parte que está proponiendo la cláusula compromisoria, efectivamente sí suscribió la cláusula compromisoria, pero con otras partes o con otros accionistas, los cuales no son los demandantes. Digamos que nosotros, evidentemente, lo que decía Ana María, respetamos el principio competence, y aunque la línea es delgada, nosotros, más allá de meternos en el tema de la arbitrabilidad, revisamos como de manera inicial si efectivamente las partes suscribieron o no la cláusula, pero no la revisamos de fondo. Y en ese sentido, pues yo no sé si, en cuanto a lo que decía el doctor Zuleta, si él me pueda contestar una pregunta, y es, pues más que una pregunta es, porque también entonces hemos tenido el caso en el que si vemos que efectivamente procede la excepción previa, porque hay una cláusula compromisoria, entonces se envía al tribunal de arbitramiento, y lo que vemos es que los procesos se quedan ahí, porque la persona que interpone la excepción previa, que propone la excepción previa, nunca inicia ningún proceso, se envía por competencia, digamos que se queda ahí. Entonces el tema que habla Ana María de negación de justicia está un poco basado como en la experiencia que hemos tenido, que son temas que se quedan sin resolver indefinidamente, que pues no es lo ideal, digamos, para la justicia. Yo le diría esto,
digamos que pactar arbitraje impone muchas veces cargas a las partes, no solamente en estos escenarios, sino en otros, y ir a arbitraje para ciertas personas es difícil, por razones económicas. No sé si ese va a ser el criterio que uno como juez deba seguir. Claramente está mejor servida la justicia con decisión que sin decisión, tómela quien la tome. Ahora, el tema tiene una complejidad, me parece que es esta, y es, si uno mira la norma de la ley modelo de UNCITRAL en materia de competence y mira el artículo 2.3 de la Convención de Nueva York, son muy interesantes porque dicen que, que el juez remitirá a las partes al arbitraje a instancia de una de ellas, es decir, ahí viene la excepción previa, salvo que compruebe que el pacto arbitral es nulo, ineficaz o inejecutable, no me acuerdo la tercera palabra bien cómo es. ¿Eso qué quiere decir? Que sí le encarga algún nivel de escrutinio en cuanto a la validez del pacto al juez, no se lo encarga todo al tribunal arbitral. Entonces, la discusión en el mundo entero siempre ha sido qué nivel de escrutinio le corresponde al juez y qué nivel de escrutinio le corresponde al tribunal arbitral. La ley nuestra en la parte internacional hizo un ejercicio muy interesante, y es que esa última parte que dice salvo que compruebe que la cláusula, que el pacto es nulo e ineficaz, la eliminó, para eliminar esa discusión, que eso elimina ese problema, pero nos plantea otros, porque es que de alguna manera sostener que al juez ordinario no le corresponde ningún nivel de escrutinio, pues también es complicado. Entonces, de alguna manera la decisión, bien sea de la Superintendencia de Sociedades o de un juez civil del circuito, sobre si remite o no las partes al arbitraje, hasta cierto punto está atado sobre el nivel de convicción que tenga el juez sobre su posición. Si al juez le parece que esto es evidente y absolutamente nulo y no hay absolutamente ninguna razón para creer que pueda ser competente un tribunal arbitral, bajo esa idea de que si el pacto se considera nulo no está obligado a remitir a las partes al arbitraje, podría asumir la competencia. Entonces, ahí lo que me parece que cada juez tiene que decidir es cuál es el nivel de escrutinio que va a ejercer sobre la validez del pacto antes de enviárselo al tribunal arbitral. Como les digo, el tema me parece que no es fácil, y me parece que el principio de competence en el país en realidad está funcionando muy así. Los jueces entienden que, propuesta la excepción de cláusula compromisoria, realmente la actitud de ellos debe ser activa y no deferente, que en últimas lo que manda la ley arbitral es que sea deferente. Lo que manda la ley arbitral es mándeselo al tribunal, no porque usted crea que el tribunal es el que lo debe resolver, sino porque el tribunal es el que debe resolver si lo debe resolver. Entonces, digamos, el tema no es sencillo, realmente. Entonces creo que no le respondí la pregunta. Qué pena. ¿Hay alguna otra pregunta sobre este tema, señor? Doctor, respecto a la interpretación que están dando ahora, respecto de si cuando la superintendencia revisa si efectivamente las partes están, que las partes han suscrito o no el pacto arbitral, ¿eso querría decir que la superintendencia desconoce la existencia del pacto arbitral tácito? Es una nueva figura consagrada en el nuevo estatuto del Tribunal de Arbitramiento. No, solo quería saber su opinión. No, yo creería que no. Yo creo que cuando dicen que revisan si las partes suscribieron el pacto arbitral, realmente lo que quieren decir es que revisan que las partes, a juicio de la superintendencia, sean partes del pacto arbitral y hayan manifestado el consentimiento. Yo no creo que eso excluya las diferentes formas de manifestación de consentimiento, creo que es como la interpretación correcta. Y sí, digamos, lo mínimo que tiene que hacer un juez frente a una excepción de cláusula compromisoria es ver si las partes sí son partes del pacto arbitral, porque si no lo son, pues ahí sí creo que no hay lugar a remitir a las partes al arbitraje. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario sobre este tema, o si quieren que sigamos adelante con el siguiente. Sí. Buenas tardes. ¿Qué lectura hacen ustedes frente al debate que están planteando del artículo 119 que regula la vigencia de la ley 1563 y específicamente habla del proceso? Si venía una norma que estaba supuestamente viciada por un objeto ilícito, pero la ley le quitaba connotación y las partes concurren al proceso arbitral, ¿cómo se negaría a acceder a administrar justicia en este caso? Sí, de hecho este artículo dice prácticamente lo mismo que dice el artículo, pues básicamente el artículo 40 de la ley 153, y este es uno de los artículos en los cuales encuentra fundamento la teoría que considera que las normas vigentes, las normas aplicables al pacto arbitral son aquellas en el momento en el que se inicia el proceso arbitral. Esto es,
En mi entender es que este artículo hace referencia a los temas procesales, no a los temas del pacto como tal, no a la validez del pacto en estricto sentido. Si ya hubo pacto y si ya los árbitros entienden que hay pacto y están conociendo un proceso arbitral determinado, este artículo les cobija y deberán seguirlo de acuerdo con lo que el artículo establece. Sin embargo, si aún no hay, en mi entender, si aún no hay proceso, simplemente se inicia el proceso y los árbitros se están conociendo, bajo la teoría que la superintendencia entiende en este momento, en ese sentido, los árbitros, en mi entender, no podrían conocer la impugnación, pero porque la impugnación hace referencia al tema, el pacto arbitral hace referencia al derecho sustancial y no procesal, que fue lo que dijo ahorita el doctor Zuleta en algún momento. Este artículo hace referencia a la parte ya procesal y es cuando el proceso ya empezó, cuando el proceso está en marcha, el proceso arbitral. Estamos diciendo que el pacto arbitral es un contrato, ¿no es cierto? Y diríamos que si el pacto arbitral versa sobre un asunto que está expresamente prohibido en la ley, vuelvo a mi tema de la nulidad, ¿no es cierto? Uno pensaría que, digamos, la lógica del sistema lo que dice es, hay una nulidad sustancial, un contrato es nulo, por lo menos ese contrato que es el pacto arbitral, porque versa sobre una materia que está violando una ley imperativa. ¿Cómo puede hacer un juez para decir que no aplica un pacto arbitral sin haber declarado previamente la nulidad? Me parece que eso podría llegar a ser una arbitrariedad. Entonces, porque mientras no se declare la nulidad, pues digamos está vigente. Incluso la norma es que la nulidad pues tiene unos efectos hacia el futuro. Entonces, mi pregunta sería esa, o sea, si estamos hablando de una nulidad sustancial, y yo sigo con mi tema de la nulidad, ¿sí? El juez tiene que declarar, el que sea competente, tiene que declarar, hombre, eso es nulo y por lo tanto no lo aplico. O sea, tiene que declararlo inválido. Entonces, ¿cómo puede hacer en la práctica un juez al que le llega una demanda arbitral y se da cuenta que eso está basado en una prohibición? Si no hace ese pronunciamiento, ¿cómo puede denegar justicia? Llamémoslo así. Yo pensaría esto. Es que creo que son dos hipótesis distintas. Una, la del pacto, que es nulo porque el objeto del pacto es llevar arbitraje a una materia que bajo la ley no es arbitrable. Pero el problema del pacto arbitral en el contrato social es que cubre muchos aspectos que sí son arbitrables, y la pregunta no es tanto si el pacto genéricamente hablando es válido o no, sino si un aspecto específico de la relación entre las partes se puede llevar arbitraje ahí. Y me parece que eso no es tanto un problema de nulidad, sino de arbitrabilidad y de jurisdicción del tribunal. Si fuera, por ejemplo, un compromiso respecto de un asunto específico y ese asunto específico se considerara no arbitrable, yo coincido con ese análisis. Pero me parece que en este caso específico del pacto estatutario, donde tenemos unos asuntos que claramente se pueden llevar a arbitraje porque se han podido siempre, y otro que realmente no sabemos si se puede o no se puede, creo que realmente es un tema más de jurisdicción del tribunal arbitral que un tema de validez del pacto como tal. Y desde ese punto de vista, digamos, con la visión que yo tengo del principio de competence, yo personalmente terminaría en el tribunal arbitral pidiéndole al tribunal que sea él el que decida evidentemente, finalmente, si tiene o no la competencia, sujeta al control posterior del Tribunal Superior de Bogotá, si es el caso, que será el que nos dirá en últimas. En ese caso, si anula el laudo, dice, mire, qué pena, pero digamos que la decisión judicial sobre la competencia o no de un tribunal arbitral, cuando esa competencia es discutible, siguiendo el principio de competence con algunas excepciones, esa decisión es la del recurso de anulación, a mi manera de ver, no la decisión de remitir o no a las partes al arbitraje abajo. Y yo no lo analizaría como un tema de validez o no del pacto, porque repito, ese pacto sigue siendo válido para muchos otros asuntos pertenecientes al contrato de sociedad en el que está incorporado. Entonces yo no creo que uno pudiera decir el pacto es nulo porque alguien trató de iniciar una controversia sobre un aspecto específico que el pacto podía o no cumplir y pues que bajo la ley no era arbitrable. Pero si es un compromiso y lo que haría que el pacto en su totalidad fuera nulo coincidiría con su análisis, no sé, pienso yo. Si no hay más preguntas, seguimos con este tema que afortunadamente es todavía más difícil, que son los acuerdos de accionistas y el arbitraje societario. La doctora Ana María Ordóñez nos va a hacer una presentación sobre el tema. Muy bien.
Muchas gracias a la Cámara por habernos invitado a esta interesante tertulia y a todos ustedes por haber asistido a debatir sobre estos temas que realmente desde el punto de vista de interpretación jurídica han sido muy controversiales. En la delegatura, con Marisabel y todos los que trabajamos ahí, a partir de nuestras funciones de jueces societarios encargados de resolver los conflictos que surgen entre los accionistas y los inversionistas dentro de las sociedades, hemos podido conocer muy de cerca cuáles son las necesidades de los accionistas, de los inversionistas frente a la justicia. ¿Qué necesitan? ¿Qué es lo que pide el orden económico de un juez? ¿Cuáles son las interpretaciones que la realidad económica que regula a las sociedades necesita? Nos hemos tomado el trabajo de investigar jurisprudencia y doctrina comparada reciente, avanzada, que lo que pretende es determinar cuáles son las necesidades reales y por tal razón queremos llamar la atención en cuanto a que todo el mito que hay alrededor de los acuerdos de accionistas y esa interpretación restrictiva que se le ha dado a la Ley 222 de 1995, que lo que pretendió fue introducir un mecanismo para que fuera oponible a la sociedad, no está muy acorde con las necesidades del mercado. Es así como todos conocemos que no hay nada más común que un acuerdo de accionistas. Acuerdos de accionistas que exceden lo que contempla el artículo 70 de la Ley 222 de 1995. Acuerdos de accionistas que son claves para motivar e incentivar la inversión de accionistas minoritarios, también para mejorar las relaciones de administración. Los contratos, una call option a un administrador es lo más común del mundo. Opciones de salida de los accionistas minoritarios cuando se firman tag-alongs y drag-alongs. Entonces, esta interpretación y toda la postura que hay en la delegatura para procedimientos mercantiles, quiero que sepan que obedece más a la realidad y a la doctrina y la jurisprudencia comparada moderna. Habiendo hecho esta pequeña introducción, quiero contarles que es un acuerdo de accionistas. Como ya les dije, hay un gran mito en torno a lo que es un acuerdo de accionistas, cuando un acuerdo de accionistas no es nada más que un contrato, como todos los conocemos, como se puede hacer un contrato de compraventa o de arrendamiento. Es un contrato que se celebra entre accionistas por fuera de los estatutos, eso es lo diferente, pero no es nada distinto a eso. Es un negocio jurídico que se rige por las normas que rigen la autonomía de la voluntad privada. Habiendo hecho esta aclaración, tenemos entonces que hay diferentes regímenes que regulan los acuerdos de accionistas en las normas mercantiles. Empecemos con lo que establece el artículo 118 del Código de Comercio. Por virtud de lo que establece este artículo, en la delegatura se ha entendido que todo acuerdo que no esté incluido en los estatutos y que no cumpla con las formalidades que exige la ley para que sea considerado una reforma estatutaria, no puede ser oponible a la sociedad ni a terceros. ¿Qué quiere eso decir? Que es permitido que se celebren acuerdos entre accionistas, pero los accionistas no pueden pretender que los terceros y la sociedad los tenga que cumplir, siempre y cuando no se cumpla con las normas, con los requisitos para que los acuerdos sean incluidos en los estatutos. Este es el primer régimen que diríamos nosotros que es el más simple de todos. Es el acuerdo en los términos puros y simples, un acuerdo que se rige por las normas del Código Civil y del Código de Comercio de la autonomía de la voluntad privada. El segundo régimen, y acá es donde entró toda la controversia, es el que fue introducido por el artículo 70 de la Ley 222 de 1995. Este artículo, ¿qué pretendió? Este artículo lo que pretendió fue ir un paso más allá, reconocer que los acuerdos de accionistas son una realidad, que independientemente de lo que se establece en los estatutos, los acuerdos de accionistas existen y que es necesario darle efectos frente a la sociedad. Para que eso sea así, es decir, para que
el acuerdo de accionistas pueda ser oponible a la sociedad, se establecen varios requisitos y varias restricciones, si eso se puede llamar. El primero de ellos es un requisito de naturaleza subjetiva. Como todos sabemos, lo que prohíbe es que los administradores sean parte de estos acuerdos de accionistas que pueden ser oponibles a la sociedad. El segundo de ellos tiene que ver con un requisito objetivo, que está relacionado con qué se puede acordar entre los accionistas para que a la luz de la Ley 222 de 1995 este acuerdo resulte o produzca efectos frente a la sociedad. La Ley 222 entonces limitó este ámbito a los acuerdos de voto y de representación de los accionistas en el seno del máximo órgano social. Los otros requisitos que se exigen son el de depósito, y que el depósito del acuerdo en las oficinas de la sociedad frente al representante legal, y por supuesto para que se pueda depositar que conste por escrito. Esto fue lo que hizo la Ley 222. Entonces la Ley 222 pretendió ir más allá para darle efectos frente a la sociedad. Más adelante vamos a hablar de qué quiere decir esto de darle efectos frente a la sociedad, porque es una expresión que puede ser muy amplia y admite varias interpretaciones. El segundo régimen, que es mucho más flexible y va un poco más allá incluso que la Ley 222 de 1995, es el que se encuentra incluido en la Ley 1258 de 2008. En la Ley 1258 de 2008, el artículo 24 lo que hace es desaparecer esa restricción subjetiva que existía para el administrador. Es decir, para el administrador, repito, para que el acuerdo de accionistas resulte oponible a la sociedad. Entonces, bajo la ley SAS, los administradores sí pueden celebrar estos acuerdos de accionistas que se pueden oponer a la sociedad. Y también desaparece la restricción desde el punto de vista objetivo, es decir, que el artículo 24 de la Ley 1258 de 2008 permite que los accionistas celebren acuerdos parasociales sobre cualquier asunto que sea lícito. En cuanto a los requisitos para la oponibilidad, impone un término de duración de 10 años y también exige el depósito del acuerdo y un requisito adicional que es que ese acuerdo tenga un representante ante la sociedad. Estos son, por decirlo así, los tres regímenes que rigen o que regulan los acuerdos de accionistas en sociedades cerradas. Con respecto a las sociedades que cotizan en el mercado público de valores, la Ley 964 de 2005 establece una regulación específica y de forma expresa señala que cuando esos acuerdos de accionistas no cumplen con lo que allí se establece, no son válidos. Prohibición que solamente se encuentra en esta norma, no se encuentra ni en la Ley 222 de 1995 ni en la Ley 1258 de 2008. Habiendo dejado claro entonces que básicamente los acuerdos de accionistas se pueden celebrar en cualquier sentido que sea lícito y los requisitos que ha traído la ley, nuestra norma mercantil, son simplemente para que puedan ser efectivos ante la sociedad, vamos a hablar ahora de qué ocurre si un accionista incumple el acuerdo de accionistas, valga la redundancia. ¿Qué puede hacer un accionista incumplido frente a la justicia que corresponda resolverlo, ya sea la Superintendencia de Sociedades, la justicia ordinaria o un tribunal de arbitramiento? ¿Qué es lo que debe pedir teniendo en cuenta esta regulación y este régimen que hay en torno a los acuerdos de accionistas? Si se trata de un acuerdo de accionistas puro y simple, es decir, de aquellos que no son efectivos frente a la sociedad, creo que todos lo tenemos claro y lo que se puede solicitar más fácilmente es el incumplimiento y la correspondiente indemnización por el incumplimiento del acuerdo. Pero si el acuerdo cumple con todos los requisitos para ser oponible y poderse hacer efectivo frente a la sociedad, ¿qué puede hacer un accionista incumplido? Pongamos un ejemplo que puede llegar a ser el más recurrente y que también puede ser sencillo para que podamos entrar a discutir y a entender más claramente qué es lo que puede hacer un accionista que se encuentre incumplido.
Frente a un acuerdo de accionistas en donde los accionistas, y este es un caso que llegó ante la delegatura, celebran un acuerdo de accionistas por virtud del cual solamente se puede llevar a consideración de la asamblea, del máximo órgano social de la sociedad, una capitalización siempre y cuando todos los accionistas hayan estado de acuerdo en hacerlo previo a que se convoque a esta reunión. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente quiere decir que el accionista que cuenta con la mayoría, es decir, el accionista mayoritario, que cuenta con la capacidad y la posibilidad de aumentar el capital y, si así se quiere, diluir al accionista minoritario, no lo puede hacer. No lo puede hacer hasta tanto no consulte y no cumpla con las obligaciones que se le establecen en el acuerdo de accionistas. ¿Qué pasa si este accionista mayoritario hace caso omiso del acuerdo de accionistas por las razones que sea y decide aumentar el capital y diluir la participación del accionista minoritario? El accionista minoritario, todos sabemos que la capitalización es una decisión social que implica una reforma estatutaria de aumento del capital. Esta decisión social puede ser impugnada. Entonces, el accionista incumplido tiene dos opciones: pedir la impugnación, y en este caso estaría haciendo efectivo la oponibilidad del acuerdo frente a la sociedad, porque estaría reclamando frente a la sociedad la nulidad del acuerdo, la nulidad de la decisión, porque va en contra de un acuerdo de accionistas que está debidamente depositado y que la sociedad debe hacer cumplir. Entonces, esta es la primera opción. Lo que hace el accionista incumplido es solicita la nulidad, pero solo se puede llegar a obtener la nulidad siempre y cuando el descuento de los votos que no podían votar a favor de esa capitalización tengan la virtualidad de afectar la mayoría con la que se adoptó esta decisión. Vemos entonces que la impugnación solamente es una decisión que es posible siempre y cuando los votos que se descuentan por virtud del acuerdo de accionistas tengan la virtualidad de anular la decisión. De otra manera, no tendría ningún sentido impugnar la decisión por el simple hecho de que esa decisión va en contra de lo acordado en un acuerdo de accionistas incumplido. La otra opción es la ejecución específica del acuerdo de accionistas. Esta ejecución específica consiste simplemente en que el juez determine el cumplimiento de una obligación de hacer o no hacer. En el caso de nuestro accionista incumplido por una capitalización que se hizo sin consultarle en violación de un acuerdo de accionistas, la opción que tendría sería demandar al accionista mayoritario y a la sociedad efectivamente, lograr que se convoque nuevamente a una reunión del máximo órgano social para deshacer la capitalización que ya se hizo y obtener el cumplimiento de su decisión. Como vemos, casi que el resultado puede llegar a ser el mismo siempre y cuando las mayorías permitan que el descuento del voto anule la decisión. ¿Cuáles son los retos del arbitraje societario aparte de la interpretación que pueden llegar a hacer los árbitros de las restricciones incluidas en el artículo 60 de la ley 222? Si se trata de una impugnación y esa impugnación es de aquellas que fue incluida antes de que entrara en vigencia el nuevo estatuto arbitral, pues podría llegar a existir esta restricción de la que ya habló Marisabel. Y en cuanto a la ejecución específica del acuerdo de accionistas, estaríamos en presencia de la discusión de si los árbitros pueden llevar procesos ejecutivos. Entonces, la discusión primero ¿se trataría de un proceso ejecutivo por llamarse ejecución específica de acuerdo de accionistas? ¿O por tratarse de un tema que muy posiblemente involucra excepciones, porque siempre el que incumple un acuerdo quiere tener razones para hacerlo? Ya se vuelve un tema que no es un ejecutivo simple, sino que es necesario que el árbitro entre a resolver el fondo del asunto. Esos son los temas básicamente que queríamos hablar del acuerdo de accionistas, y sobre todo lo más importante es como esa es la interpretación y la visión que ha tenido la delegatura frente a los acuerdos de accionistas. Ahora nos encantaría oír cuáles son las opiniones que hay con respecto a esta interpretación.
Muchas gracias, doctora Ana María. Yo, qué pena me tomo la palabra, pero es que yo tengo una pregunta sobre los acuerdos de accionistas que me lleva dando vueltas en la cabeza como 3 años. Y les cuento rápidamente el caso, que la pregunta es, en relación con los acuerdos de accionistas, ¿a qué cláusula arbitral pertenece la sociedad, si es que pertenece alguna? El caso fue el siguiente: una sociedad anónima en la que 2 accionistas extranjeros celebraron un acuerdo de accionistas y pactaron arbitraje en Canadá, ley canadiense, y depositaron el acuerdo ante la administración de la sociedad. Llegó el día de la asamblea y un accionista votó de la manera contraria a como se había comprometido a votar en el acuerdo de accionistas. La sociedad entendió, esto se regía por el artículo 70 de la ley 222, la sociedad entendió que tenía que contabilizar ese voto como fue emitido y no como decía el acuerdo de accionistas, por la razón que fuera. Entonces el accionista que se vio perjudicado, decidió demandar a la sociedad para que un tribunal arbitral declarara que la sociedad estaba obligada a contabilizar el voto como decía el acuerdo y no a contabilizarlo como se había emitido. Y para hacer eso, utilizó la cláusula arbitral de los estatutos. Llegamos a la primera audiencia de trámite y evidentemente los demandados lo primero que dijeron es: la cláusula arbitral de los estatutos es para controversias derivadas del contrato social, esta es una controversia derivada de un contrato distinto, que es un acuerdo de accionistas, que la ley no dice que la sociedad sea parte del acuerdo de accionistas, lo que dice la ley 222 es que el acuerdo de accionistas produce efectos sobre la sociedad, y desde ese punto de vista este tribunal arbitral no tiene competencia. La audiencia se enredó tanto y fue muy interesante porque eran abogados muy experimentados que finalmente tocó suspenderla y desafortunadamente para efectos académicos en esa suspensión se terminó conciliando el asunto. Pero yo desde ese día he quedado con la inquietud, bueno, muy bien. Primero, ¿una sociedad es o no es parte de un acuerdo de accionistas? La ley no dice que lo sea, la ley en el caso, por eso la busqué ahorita en la ley, en el caso de la ley 222 dice que el acuerdo de accionistas cuando se deposita produce efectos. Y en el caso de la SAS dice que está obligada a acatar el acuerdo. Yo no sé si eso implique que sea parte del acuerdo de accionistas hasta el punto en que quede incluida dentro del pacto arbitral que tenga o no tenga el acuerdo de accionistas, primero. Y segundo, no sé si de pronto es un tema que lo vincule dentro del contrato social por existir una norma legal que dice que está obligada a respetar un acuerdo de accionistas pero ser una norma societaria. O tercero, ni lo uno ni lo otro y se tienen que ir para la justicia ordinaria. Pero finalmente, si una parte de un acuerdo de accionistas que ha sido depositado ante la administración de la sociedad quiere demandar a la sociedad porque considera que la sociedad ha debido hacer o no hacer en virtud de lo que dice ese acuerdo de accionistas, utiliza la cláusula arbitral de los estatutos, utiliza la del acuerdo de accionistas o ninguna de las anteriores. No sé si alguien quiera… Lo que estaríamos tratando de hacer sería decirle a un juez que impusiera a una de las partes el cumplimiento de una obligación. Y entonces habría que mirar cuál es la fuente de la obligación, ¿no es cierto? En el caso, digamos, del acuerdo de accionistas, la discusión me parece que sería el que la vinculación de la sociedad, yo no diría que al acuerdo de accionistas, porque evidentemente la sociedad no prestó su consentimiento en ese acuerdo de accionistas. Lo que la ley le dice es que debe hacer respetar ese acuerdo de accionistas. Luego yo pienso que la fuente de la obligación es la ley, no es el contrato. Y a mí me tocaría invocar la norma jurídica, obviamente probando que existe un acuerdo, el contenido del acuerdo de accionistas, que por virtud de la ley la sociedad tiene que hacer respetar. Entonces, digamos, ese sería como un punto, independientemente de ante quién vamos a recurrir. Naturalmente, para mí no sería un tema de pacto arbitral, vuelvo y repito, porque entonces en ese caso, si estamos hablando de un tema de pacto arbitral, entonces la fuente de la obligación sería un contrato, pero un contrato distinto del acuerdo de accionistas como tal, que sería el pacto arbitral. Y habría que mirar, obviamente, si dentro del pacto arbitral en que está claramente establecido ese como uno de los elementos que debe ser sometido a la decisión de árbitros. Nada, aportar eso.
para dejarlos más confundidos. Gracias. Yo creería que no hay duda, es que no se puede aplicar la cláusula del acuerdo de accionistas a la sociedad, porque yo creo que efectivamente la sociedad no lo que la vincula es simplemente, la vincula para que lleve a cabo lo que se dice en el acuerdo de accionistas, pero no hace parte del acuerdo de accionistas, y al no hacer parte del acuerdo de accionistas, no entiendo cómo podría, digamos, la cláusula arbitral aplicarle a la sociedad. Respecto de si entonces podría aplicarse la cláusula arbitral que está incluida en los estatutos a la sociedad, pues me parece que eso sí tiene como más matices dependiendo de lo que diga exactamente la cláusula arbitral, aunque yo me atrevería también a decir en principio que no, pero me parece que el campo lo permitiría eventualmente. No sé, ¿qué otras opiniones haya? Sí, yo creo que el tema de que la cláusula que está en el acuerdo de accionistas no le resulte aplicable a la sociedad también tiene mucho que ver con el principio de habilitación, del que tanto hemos hablado y que es fundamental en el arbitraje, y cómo manifiesta la sociedad su voluntad. ¿Cómo podría habilitar la sociedad a unos árbitros para que decidan las controversias? Entonces, yo creo que eso apoya un poco lo que dice Marisabel. De manera anecdótica les cuento que el abogado que estaba sosteniendo que sí se debería aplicar el pacto arbitral en materia societaria, un abogado muy importante en materia societaria, ex superintendente, y él sostenía una tesis interesante, aunque yo estaba sentado en el otro lado, pero él lo que decía era que el contrato social es un concepto más amplio que los estatutos de la sociedad, y que para ciertos efectos uno podía entender que un acuerdo de accionistas era parte del contrato social, y por esa vía terminaba llegando a que la cláusula arbitral era esa, pero es un tema bien interesante, porque la pregunta de fondo es, cuando yo como accionista creo que puedo exigirle a una sociedad algún tipo de responsabilidad o algún tipo de acción respecto de un acuerdo de accionistas, ¿cuál es la vía que voy a usar? No sé si en esta discusión va ganando la justicia ordinaria, me parece que sí, pero es un tema interesante y difícil, y coincido con que definitivamente, pues seguramente no será el del acuerdo de accionistas, sí, de acuerdo con que esa no, pues no ve uno como por dónde. Pues no, depende, si la doctora María Isabel hubiera sido uno de los árbitros, de pronto me hubiera mejor. No, tanto que con el tiempo me encontré al abogado del otro lado y me dijo, oiga, se nos tiraron el pleitico, ¿no? Le dice, bueno, muchas gracias. Yo voy a hacer una presentación muy breve sobre arbitraje en materia de fusiones y adquisiciones, y lo que quiero es como plantear 2 o 3 problemas que hay en torno al tema, y plantear cuáles son a mi juicio los principios que se deben utilizar para resolverlos, más allá de que la respuesta exacta del problema pues dependerá del problema específico, pero uno de los temas más difíciles de manejar es el tema de resolución de controversias en fusiones y adquisiciones, porque fusiones y adquisiciones es una materia que adquiere muchas formas jurídicas distintas. A veces es un solo contrato, a veces son 2, a veces la compra de las acciones, a veces la compra del establecimiento de comercio, a veces una fusión, y normalmente es más de un contrato. Los acuerdos de adquisición de negocios en marcha normalmente tienen el acuerdo propiamente dicho, en el que se pacta el precio y donde el vendedor se obliga a responder si ciertas cosas no son como él dijo que eran, pero además tienen accesorio un contrato de fiducia mercantil, donde es una sociedad fiduciaria la que tiene que retener el precio en los casos en que se discute si era o no cierta una de las manifestaciones del vendedor, y hay toda suerte de contratos accesorios que además tienen partes distintas. ¿Y qué es lo que ocurre? Que a los abogados que les gusta hacer los contratos normalmente no les gusta pensar en las controversias, ni a los clientes les gusta invertir plata en eso, porque ellos están pensando en hacer el negocio y no en el día en que el negocio les salga mal. Entonces no le echan mucha cabeza al tema fundamental, y es, primero, ¿voy a tener un solo mecanismo de solución de controversias para todos los contratos o voy a tener unos distintos? Y segundo, si tengo mecanismos distintos, pues va a haber casos en que me puede quedar huérfana la controversia porque necesito incluir a alguien dentro de la controversia arbitral y no puedo, porque esa persona, si bien tiene algunas obligaciones dentro del esquema general del negocio, no es parte del contrato cuya cláusula arbitral estamos utilizando. Entonces, en esto uno puede ver como digamos 3 mundos distintos. El primero, el mundo del acuerdo como tal y los acuerdos que podrían ser accesorios. Y por acuerdos accesorios me refiero a aquellos que sencillamente ayudan a que el acuerdo principal funcione.
El típico es el contrato de fiducia, en el que el fiduciario es el que, sujeto a unas instrucciones, decide cuándo paga una parte del precio o no que se retuvo para efectos de mirar unas garantías en materia de venta. El segundo es la extensión a los acuerdos complementarios, y este es un tema muy interesante porque muchos de estos negocios traen acuerdos que más que accesorios son complementarios en el sentido de que no son un medio para que el negocio funcione, sino que son acuerdos de alguna manera adicionales al negocio. Pasa mucho, por ejemplo, que una empresa dice, mire, los accionistas dicen, yo voy a vender mi empresa, pero quiero seguir utilizando los servicios de esa empresa, quiero seguir contratando con ella. Entonces está el contrato de venta de la empresa, sea de acciones o de activos, etcétera, y vienen después el contrato de servicios, el contrato de suministro y una cantidad de contratos asociados a la actividad comercial que el vendedor quiere seguir teniendo con su antigua empresa. Esos contratos yo no los llamaría accesorios, sino los llamaría complementarios. Ocurre con mucha frecuencia que esos contratos no remiten a la cláusula arbitral del contrato principal, o sencillamente no tienen cláusula arbitral o tienen una cláusula arbitral distinta. Bueno, y el tercer caso, en el caso de las fusiones, ese lo voy a dejar para el final. La pregunta es, ¿yo qué hago si quiero meter un contrato accesorio o quiero meter un contrato complementario dentro de una cláusula arbitral que está contenida en el contrato principal? ¿Yo qué hago si para demandar a esa parte quiero utilizar una cláusula que no está en ese mismo contrato? Pues tengo que encontrar la manera de convencer a un tribunal arbitral de que ese señor consintió a ese arbitraje a pesar de que el contrato no lo dice. Entonces, ahí estamos en el mundo de la extensión del pacto arbitral a partes no signatarias. Y creo yo que los principios que deben resolver el tema son los que rodean el tema de la extensión del pacto a partes no signatarias. Y ese es un tema que es importante tener en cuenta. Uno oye mucho la expresión, por ejemplo, extensión a terceros no signatarios. No, los pactos no se extienden a terceros. La teoría es la extensión del pacto a alguien quien, a pesar de no haberlo suscrito, se entiende que por algún otro tipo de situación jurídica o fáctica efectivamente consintió en el pacto arbitral. Entonces, ahí vienen las teorías del grupo de contratos y el del grupo de sociedades. Yo pensaría que en los casos de los acuerdos principales y accesorios, la teoría del grupo de contratos tiene mayores probabilidades de éxito que en el caso de los contratos complementarios. En el caso de los contratos complementarios, en el fondo son negocios distintos. Pero en el caso de los contratos accesorios, pues discutiblemente son todos negocios distintos encaminados a un mismo objeto, que es la transferencia de los activos y el pago del precio. Entonces, esos son unos temas en los que uno normalmente, si incurre en la omisión de no pactar, que yo probablemente pactaría, que es una adhesión a la cláusula arbitral del otro contrato, o pactar expresamente la posibilidad de acumular los arbitrajes, que me parece que es más sencillo. Esa es la teoría que uno tendría que terminar utilizando. La verdad del asunto es que extender el pacto arbitral a partes no signatarias es un tema del que hablamos mucho, y hablamos mucho porque es muy difícil y normalmente no se hace. Si eso se hiciera fácilmente, probablemente no hablaríamos de eso tanto. Entonces, lo que termina ocurriendo es que en estas circunstancias, cuando uno no tiene la precaución de pactar el sistema de solución de controversias de la misma forma unitaria como se hizo el negocio, lo más probable es que va a tener una serie de controversias dispersas, y el hecho de que sean dispersas lo puede terminar obligando a uno o a tener más de una controversia cuando quería tener solamente una, o realmente a tener controversias que de alguna manera son incompletas, y el hecho incompletas en el sentido de que no puede traer a una parte a la que de verdad necesitaba traer, y eso puede terminar de alguna manera impidiéndome a mí ejercer adecuadamente mis derechos. Entonces, digamos, lo que quería establecer con esto es, en los casos de fusiones y adquisiciones, la precaución que hay que tener en el momento de estructurar el mecanismo de solución de controversias es preguntarse primero si quiero un solo mecanismo para todos o quiero varios. Normalmente es recomendable lo primero, salvo que los negocios sean claramente diferenciables entre sí. Y segundo, desde el punto de vista jurídico de los principios del arbitraje, ¿qué tan fácil es consolidar estas controversias cuando no se ha pactado de esa manera? Mi visión es que desde el punto de vista de los principios del arbitraje es muy difícil, porque si bien existe, como decía, la teoría de la posibilidad de extender de entender consentimientos implícitos por relaciones contractuales y a veces por relaciones societarias, eso se habla mucho pero se hace poco, y a mi manera de ver está bien que se haga poco, porque el arbitraje, con todo y que los que estamos aquí pues obviamente nos gusta porque a eso nos dedicamos,
pero el arbitraje es la excepción y no la regla, y desde ese punto de vista, pues yo personalmente soy un convencido de la naturaleza convencional del arbitraje y desde ese punto, por lo menos como está estructurado nuestro sistema jurídico, y desde ese punto de vista pensaría que si bien estos negocios de fusiones y adquisiciones sugieren la posibilidad de uno extender los pactos arbitrales más allá de las partes estrictas de un contrato específico, creo que el derecho nuestro y creo que los principios del arbitraje en general realmente, salvo en casos muy específicos, realmente no lo permiten. Es decir, tendrían que ser unas circunstancias fácticas que tuvieran unos elementos adicionales a los que he mencionado ahorita. Es decir, no es suficiente que sean unos contratos accesorios, no es suficiente que una sociedad controle a la otra, porque finalmente por mucho que se controlen son sociedades distintas. Y desde ese punto de vista pensaría que en el mundo de las fusiones y las adquisiciones, si bien el negocio sugeriría la posibilidad de uno extender el pacto a partes no signatarias, sigo creyendo que esa debe ser la excepción y no debe ser la regla. No, tal vez hasta ahí. No sé si alguien tenga algún comentario sobre ese tema. Usted ha mencionado un tema muy importante que creo que nos sirve para responder casi que las dos temas que se han planteado en la tertulia, y es la excepcionalidad del arbitraje. A mí me parece que una cosa es que interpretemos cláusulas oscuras pro arbitraje, que es una posibilidad, y otra que pretendamos extender los efectos de las cláusulas compromisorias a situaciones que no están previstas en esa cláusula compromisoria. Y en ese sentido yo respondería a las dos preguntas en el sentido de que muy tristemente pues no hay pacto arbitral. El pacto arbitral tiene que ser el menor cuadradito entre lo estipulado en la cláusula compromisoria y las disputas que se están presentando. Y en ese sentido, extender efectos de una cláusula compromisoria a un acuerdo de accionistas invocando una cláusula social, pues está por fuera del tema arbitral, y solamente será posible ese acuerdo de accionistas en el evento de que se tenga una cláusula compromisoria específico para ese acuerdo de accionistas. En el segundo tema que plantea el doctor Zuleta, pues evidentemente habría que diferenciar de un único contrato que tenga cláusulas esenciales y accidentales, pues por supuesto las de la naturaleza. Si tengo una obligación adicional y accesoria que está en un contrato, pues por supuesto es parte de la cláusula compromisoria de ese contrato, así estén documentos separados. Pero si son contratos distintos, complementarios como lo llaman, y no tiene cláusula compromisoria, muy difícil será poder extender los efectos de ese pacto arbitral a esos contratos distintos al contrato original de fusión, de integración económica. Esa sería la posición. Quería decir que en principio estoy de acuerdo con la posición que solamente quienes están vinculados por el pacto arbitral deberían acudir al arbitraje. Sin embargo, hay casos de arbitraje internacional de inversión que nos muestran que hay veces en que es necesario extender el pacto por la realidad económica del contrato, y hay casos muy famosos en los que evidentemente es una empresa la que está negociando invertir en un país y por efectos legislativos crea una empresa cascarona, un vehículo legal para hacer la inversión, y solo se firmó el pacto arbitral con esta por una falta de los abogados que no cayeron en cuenta que realmente el responsable era el inversionista, el que estaba detrás. Hay casos en los que los árbitros han dicho la realidad económica del contrato y todos los documentos nos dan suficientemente prueba para decir que los que estaban vinculados por el pacto eran los inversionistas que están detrás del vehículo legal. Entonces creo que sí es un tema muy controversial y a veces la aplicación de las reglas tan a blanco y negro puede ser perjudicial para lograr pues resarcir los perjuicios. Completamente de acuerdo. De hecho es un tema que iba a mencionar y no mencioné. Hay muchos casos en los que la negociación del contrato, el negocio, todo se hace con una determinada compañía, y cuando se va a firmar, esa compañía le dice, oiga, ¿sabe qué? Fírmelo con mi subsidiaria panameña, que ella es la que le va a mandar los equipos. Lo que pasa es que realmente el contrato, el negocio fue con la matriz. Digamos, en ese caso, la sociedad panameña, en este ejemplo, es un vehículo. Entonces, yo sí creo que los casos de grupos de sociedades en los que lo que pasa es que hay más que una vinculación societaria, hay la utilización de una matriz de una de sus subsidiarias como un vehículo para un negocio, que yo creo que eso sí permite una interpretación un poquito más amplia, porque finalmente quien está haciendo el negocio realmente es la matriz, que es distinto de tratar sencillamente de perforar el velo porque es que la matriz tiene más plata que la, ¿no? Que ese es un tema distinto.
Pero sí, estaría de acuerdo con que a veces no es tan blanco y negro.